nos da la oportunidad de estar aquí predicando su palabra, ¿verdad, hermanos? Es un honor, ¿verdad? Y un privilegio para nosotros poder aún hacerlo. Vienen días, hermano, y está escrito eso, ¿verdad? Vienen días en el que eso no se va a poder hacer, ¿verdad? Pero de momento tienes la oportunidad de hacerlo y hay que hablar del Señor, de su palabra mientras se pueda, ¿verdad? Y creo que es algo muy especial que el Señor nos puede dar, nos ha dado a nosotros, a cada uno de nosotros, de poder hablar su palabra, poder predicarle, que podamos encontrar en la calle, hablarle del Señor. Hablábamos nosotros también el domingo pasado acerca de un tema que traemos ya por algunos domingos. Se llama Un hombre nuevo, ¿verdad? El tema lo vimos también la semana pasada, día domingo. Estábamos en Efesios 2, del 13 al 15, ¿verdad? Dice, mas ahora en Cristo Jesús, ¿verdad? Dice, eres parte de una familia. Ahora en Cristo Jesús hay una unión vamos a decir, de hombres, un nuevo hombre. Reúne dos pueblos, los reúne en Cristo, el Señor. Judíos, gentiles, griegos, bárbaros, escitas, y todas las razas que usted, bueno, vamos a decir especies, no sé, ¿verdad? Que puedan haber en el mundo, los reúne en un solo hombre que se llama Cristo, en un solo cuerpo. Y sé que el tema fue un poquito así duro, porque yo les decía, bíblicamente hablando, nosotros podemos probar de que si Israel quiere ser salvo, la única manera de ser salvo es a través de Cristo. No es que haya un trato especial para Israel, aunque muchos tratan de decirlo, a muchos dicen que sí, que Dios y su pueblo, y que su pueblo tiene un trato VIP, lo decíamos, ¿verdad? ¿Recuerda? Y lo cierto, hermano, es que déjeme decirle que no es así. La verdad que es en Cristo nos dice que para que ellos sean ahora hijos de Abraham, tienen que ser a través de la sangre de Cristo. En otras palabras, ya no es judío el que lo es exteriormente. Por eso dice ese verso. Ya no es judío el que lo es exteriormente. Es porque ahora ya los hijos de Abraham no son por el linaje. Y eso es duro decirlo, eso no se lo dicen, ¿verdad que no? Pero ya no es judío el que lo es en lo exterior, sino que para llegar a ser ciudadano de Israel, y no de ese Israel, sino de un Israel espiritual, para ser ciudadano de ese Israel, tiene que ser el linaje de Abraham a través de Cristo. ¿Qué tremendo? Es cosa seria, a ver, es como decirle, ¿sabe qué? Disculpen, hermanos, les apreciamos mucho, les amamos mucho, ustedes hermanitos de Israel allá, pero ustedes quieren ser salvos, ahora quieren ser descendencia de Abraham, tiene que ser a través de Cristo. Y luego dice que en él estamos completos. Hizo un solo hombre, no hizo dos pueblos, hizo un solo pueblo, hizo un solo hombre. O sea, ese trato VIP que había, ese trato de que nosotros somos los de las promesas, nosotros somos, y amén, qué bueno, ¿verdad? Pero le dice el Señor, ya no va a ser así. Y yo estoy metido en un tema, ¿no? Es un tema que sé que es escabroso, sé que es un tema espinoso. Miren, es un tema espinoso, lo entiendo, pero no voy a quitar el dedo del renglón. No lo voy a quitar porque hay gente que necesita escucharlo. Hay gente que necesita saberlo. Hay unos que lo oyen y les cae mal, pero hay otros que dicen, sí es cierto, ahí dice. Y muchas veces la gente no se da cuenta de lo que dice porque casi nunca les predica lo que yo estoy predicando ahorita. Es necesario que alguien hable. Es más, mire, yo soy la piedra que va a hablar.
Jesús les dijo, si ustedes no hablan, las piedras van a hablar. Así dijo, ¿verdad? Haz de cuenta que aquí hay una piedra hablando, porque hay otros que no quieren hablar. Dice, y no creen ustedes que no se crean mucho, así muy orgullositos que son hijos de Abraham, porque Dios puede hacer que nazcan hijos de Abraham de estas piedras. ¿Eh? Santo Dios. Dice que si usted está en Cristo, es hijo de Abraham por Cristo. Qué tremendo eso. A ver si lo entienden por allá, ¿verdad? No, yo creo que no lo van a entender. Están muy ocupados ahorita tirando bombitas, tirando cohetes. ¿Verdad? Hermano, y yo sé que esa influencia está en la iglesia, la influencia judaica, pero es necesario desenmascarar las cosas que no están bien dentro de la iglesia. Mire, a mí me han preguntado, hermano, ¿y usted no tiene apóstol? Hermano, ¿y usted no tiene una cobertura? Por eso no la tengo. Porque yo sé que voy a decir cosas que les van a caer mal. Y va a venir el apóstol y me va a decir, ¿usted por qué dijo eso? Y con mucha pena me va a tocar que decirle a usted qué le importa. ¿Verdad? Entonces, para ahorrarme el problema, no tengo el apóstol que tú tienes. Porque ellos, sabiéndolo, no lo dicen. Hay pastores que saben lo que estoy diciendo y no lo dicen. No lo dicen. Hay apóstoles, entre comillas, cuando hago así es entre comillas, ¿ok? Que saben lo que estoy diciendo y no lo dicen. Se les va la gente. Se llama éxodo. Se va la gente. Porque la gente le han enseñado a tener una afinidad, a ser muy afín al pueblo de Medio Oriente, allá a Israel. Pero yo con Biblia te mostré el domingo pasado que no es así. Ya no es judío el que lo es en lo exterior. Ni la circuncisión es la de la carne, sino la del corazón. Señor Jesús. Hermano, pero los judíos, el pueblo de Israel, porque bueno, digo Israel y ahí hay varios, ahí están los hebreos, están los judíos, hay varios, ¿no? Israel tiene un trato especial con Dios. Todos tenemos un trato especial con Dios si venimos a Cristo. Si no, no hay trato. No hay trato. Dice que fueron velados, fueron enceguecidos. Y por ahí un verso, ¿no? Me parece que es 2 Corintios 4, donde dice que el Dios de este siglo, 4, cegó los entendimientos para que no le resplandezca la gloria del evangelio. Puso un velo en ellos. Otras versiones, como la versión Peshita, más antigua, dice: Satanás, el Dios de este mundo, cegó los entendimientos. Entonces podríamos decir, hermano, que aquel que no logra reconocer quién es su Salvador está bajo una condición espiritual satánica. Dígase hebreo, dígase judío, dígase cristiano o cristino, como quiera llamarse. Si no logras reconocer que Jesús el Cristo es tu Salvador, estás bajo una condición de este mundo que es satánica. Tremendo. Entonces, hermano, esta noche vamos a continuar con ese tema. Ya van como 6, 7 temas de esto, ¿verdad? 7 enseñanzas de este tema, perdón. Entonces, diga conmigo, Israel no tiene pase libre. Israel no tiene trato VIP. Hay en la Biblia una epístola escrita por Pablo llamada Colosenses.
en la cual, ¿verdad? Entre tantas cosas que dice Pablo, o que Pablo escribe, también narra en uno de sus capítulos, en el capítulo 2, la preocupación de Pablo por la fe de los colosenses. Mira la preocupación de Pablo. Pablo preocupado por ellos a causa de que posiblemente perdieran la fe en aquello que habían creído, en Cristo. Y vaya conmigo a Colosenses 2. Colosenses capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer un poquito a Colosenses 2:1. Vamos a llegar ahora a unas conclusiones muy tremendas. Observe lo que dice. Colosenses 2:1. Porque quiero que sepáis cuán gran solicitud tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca vieron mi rostro en carne. Tremendo eso. La palabra solicitud dice lucha, dice oposición. En otras palabras dice, porque quiero que sepáis cuán gran oposición, cuán gran lucha, cuán gran conflicto tengo. Qué gran pelea o batalla o carrera he tenido, oposición he tenido por vosotros y por los que están en la Odisea. Mira, aquel andaba preocupado, andaba empleitado. ¿Alguna vez usted ha andado empleitado por Cristo, por la palabra? ¿Que le han querido hacer guerra? Pues este hermano andaba bajo lucha, bajo pleito, bajo conflicto. Y hermano, es tremendo porque esa palabra lucha dice agón, dice batalla. Está bien, gracias hermano. Batalla. Eso significa, hermano, que Pablo tenía problemas por lo que decía. Pablo cuando predicaba tenía problemas. Mire, predicaba y salía por la puerta de atrás, le bajaban una canasta porque lo querían matar. Eso significa, hermano, que Pablo sufría afrentas por lo que predicaba. Pablo le pasaban cosas, padecía por lo que decía. A nosotros no pasa que nos escupan, que nos digan herejes, que nos digan alguna cosa así fea, nada más. Pero Pablo corría peligro de muerte. Entonces decir la verdad, hermano, te trae problemas, te trae conflictos, te van a maltratar por decir la verdad. Van a venir adversarios a tu vida. Van a venir problemas a tu vida por lo que predicas. Si predicas la verdad de que es en Cristo. Va a haber oposición. Es como que fuera, bueno, él es el enemigo que no quiere que escuchen. Es él. Va a haber oposición. Pablo estaba sabido que llegarían otros a hablar de lo que no es de Dios, a la Odisea, a Colosas. Y él no había podido ir, me imagino que quizás estaba hasta preso, ¿verdad? No había podido ir. Hay una carta ahí que se llama carta o epístola a la Odisea. Léasela. No sé qué tan fiel será, pero es una carta que está ahí que no entró al canon bíblico. ¿Verdad? Pero me imagino la preocupación de Pablo diciendo, yo estoy aquí y no puedo ir allá en este momento, y otros van a infiltrarse, se van a meter y los van a engañar. Estaba preocupado. Tremendo. Estaba sabido que iban a llegar otros a hablar de lo que no es de Dios. Llevarían doctrinas que no tienen nada que ver con Cristo. Así estamos en este tiempo, hermano. Van a la iglesia y parece que hablan de Dios, pero no hablan de Dios, hablan de otro. Pareciera que hablan de Dios. Sofismas se le llaman, ¿eh? Pareciera. Él sabía que los de Colosas podían ser persuadidos
podían ser engañados. Y Pablo les hacía un llamado a tener sólida su convicción que viene del entendimiento. Pablo le decía, hermanos, miren, no sean persuadidos, tengan cuidado. Tengan cuidado. ¿Está conmigo? Mire, Pablo nos lo explica mejor. Vayan al 2, Colosenses 2:2. ¿Está conmigo, verdad? Para que sean confortados desde sus corazones, unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento. Mire qué tremendo. En otras palabras, hermanos, yo le pido al Señor y tengo pleito para que ustedes sean entendidos, sus corazones sean confortados y estén unidos en amor. Dice, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Están hablando de palabra, están hablando de doctrina revelada. Oigan qué tremendo. Y dice, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. En otras palabras, hermanos, ¿sabe qué le está diciendo? Ustedes no necesitan más. Ustedes a lo único que necesitan es a Cristo, porque en Él está escondido todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Lo único que ustedes tienen que tener es entendimiento. Eso lo decía. Entonces estaba peleando porque el entendimiento tenía que ser abierto. Ya ve que el Dios de este mundo entenebreció a la gente, su entendimiento. No entendían nada. Y fíjese que hay una Biblia, esta Biblia que a mí me gusta leer mucho, es la palabra de Dios para todos. Mira lo que dice. Observa esta palabra de Dios para todos. PDT, dice la Biblia. Colosenses 2:2, PDT. Tal vez lo pones abierto, hijo, con letras más grandes. Observe lo que dice. Me esfuerzo porque quiero que reciban consuelo, Colosenses 2:2, y que estén animados y unidos en amor. Quiero que tengan la sólida convicción que viene del entendimiento. O sea, no se muevan, tienen que tener la convicción. Y dice, para que conozcan muy bien el plan secreto de Dios. El plan secreto que Dios les ha descubierto ahora. Ese secreto es Cristo mismo. Tremendo. Mira el 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Tremendo. Él lo explica mejor. En otras palabras está diciendo, miren, tengan cuidado con su entendimiento, que no los vayan a velar, que no los vayan a enceguecer. Regresemos a Spanish, Reina Valera. Que no los vayan a enceguecer. Y mire, ¿por qué dice eso él? Lo dice en el 4. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Ya se fijó cuál es la preocupación de Pablo para los de Colosas y la Odisea? Él decía, es que ¿saben qué, hermanos? A ustedes ya siento que en un ratito menos pensado van a llegar los infiltrados y los van a engañar a ustedes con palabras persuasivas, con argumentos que parecieran verdad, pero no son verdad. Los van a engañar. Entonces está diciendo, está apelando a la convicción de ellos, que se mantengan sólidos en su fe. ¿Me comprende? Y es tremendo. Él no podía llegar. No podía llegar en ese tiempo. Creo que nunca llegó a la Odisea. Él. Creo que nunca fue. Entonces, hermano, dice en el 4, mire, que nadie os engañe. Que nadie os engañe.
con palabras persuasivas, con lenguaje persuasivo. Dice el 5, porque aunque estoy ausente del cuerpo, no obstante con el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro concierto y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Tremendo. En otras palabras, ellos andaban en Cristo. Dice el 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Qué le está diciendo? No se muevan. Manténganse firmes en el Señor, anden en Él, estén en Cristo. Y vámonos al 8 de una vez. Vámonos al 8, porque ahorita vamos a empezar. Dice en el 8. Es que aquí salen varias preguntas, fíjense de eso que estamos hablando. Porque andar en Cristo es andar en su doctrina. ¿Recuerda eso? Recibir a Cristo es andar en su doctrina, en su conocimiento, en sus bases, en sus principios, en sus reglas, andando en amor, imitando a Dios, agradándole en todo. Andar en Cristo. O sea que hay parte de la iglesia que dejó de andar en Cristo. Anda en otro. Anda en otro conocimiento. Anda en otra doctrina. Miren el 8 lo que dice. Aquí empieza. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. El consejo de Pablo, ¿verdad? Mirad que nadie os engañe con filosofías. La palabra filosofía, yo sé que algunos de los hermanos aquí ya lo saben, ¿verdad? Dice sofismas judíos. ¿Recuerda eso, hermano? Sofismas judíos. Son sabiduría humana. Sabiduría de este mundo. Ahí dice la palabra filosofía, dice... Específicamente dice la palabra griego 5385, sofismas judíos. No traigo nada contra los señores yo, no, pero ahí dice tu Biblia. Y dice, hermano, y vanas sutilezas, cosas vanas, cosas huecas, cosas que no sirven para nada. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo. Y mire, la palabra tradición dice, según la transmisión, podemos decir oral, precepto, específicamente la ley judía tradicional, dice, la palabra tradiciones. Enseñanza, instrucción o doctrina. Miren lo que dice eso. Y dice, ya dejen de andar en eso. Que no los vayan a engañar con eso. Le dice Pablo. Va a leer tu Biblia. Que no los vayan a engañar con esa, específicamente con la ley judía tradicional. Así lo hubiera escrito yo. La palabra es paradosis. Con la enseñanza judía, con la instrucción judía, con la doctrina judía. Pablo da el consejo y dice, mirad que ninguno se engañe con filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones, según la ley judía tradicional de los hombres. ¿Conforme a qué? Conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Hermano, espéreme. Conforme a los elementos o rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Ya se fijó lo que está diciendo ahí? Está diciendo que la ley judía tradicional es conforme a los elementos del mundo. ¿Ya se fijó? Ay. Y si todavía no. ¿Vieron la palabra elementos? La palabra elementos dice algo ordenadamente en arreglo, ahí arriba.
Dice algo fundamental, el elemento, algo inicial, un rudimento, un elemento. Es lo básico, lo fundamental de este mundo, los principios básicos de este mundo, vamos a decir. En otras palabras, hay principios básicos de este mundo que vienen en forma de enseñanza, vienen en forma de doctrina, vienen en forma de ley. Y Pablo le dice, hermanos de Colosas, hermanos de la Odisea y hermanos que no han tenido oportunidad de vernos, hemos tenido oportunidad de vernos cara a cara, por favor tengan cuidado con la doctrina de los elementos del mundo, que es la tradición judía, dice tu Biblia. No dejes de venir por lo que estoy diciendo, que te estoy dando Biblia. Son principios básicos. Esos elementos del mundo también tienen bases, tienen principios, son principios básicos del mundo material. Son rudimentos o principios doctrinales del mundo, como las letras del alfabeto. A, B, C, D. Lo primerito. Usted no puede hablar español si no se aprende el alfabeto primero, ¿verdad que no? Le enseñan a uno las vocales, después el abecedario, después los numeritos, ¿verdad que sí? Del 1 al 9 por lo menos, desde niñito le están enseñando lo primero, lo básico, para que aprenda. Pues algo así es esto. Los elementos o los rudimentos del mundo son doctrinas básicas, doctrinas primeras, pero hay un problema, es que son de este mundo. No son según Cristo, dice ahí. Ahí es una vez en la iglesia, no entiende. No toda, ¿verdad? Yo sé que hay unos que sí, pero hay gran parte de la iglesia que no comprende. ¿Cuál es tu doctrina? Si el judaísmo está metido en la iglesia, por eso te pregunto, iglesia, ¿cuál es tu doctrina? ¿Es la de Cristo? ¿O es la de los rudimentos del mundo? Principios doctrinales, Pablo lo llama filosofías huecas y sutilezas. Argumentos inútiles. El problema, hermano, es que esto se presenta como superior a la fe en Cristo. Superior. Estamos hablando de los primeros rudimentos o de los principios elementales de la religión judaica. De eso estamos hablando. Ellos se guiaban por las estrellas, decía. Por eso dice arreglo ordenado, dice, los elementos del mundo. Miraban a las constelaciones, miraban a las estrellas. Ellos leían los cielos. No, hermano, hoy sí se pasó, ¿verdad? Walter Mercado, ¿ah? ¿Cómo es? Melcocha decía un hermano. Ellos leían los cielos, recibían conocimiento de arriba, del mundo, del arreglo ordenado, de las constelaciones, de las estrellas. Recibían conocimiento, recibían emanación, iluminación, recibían sabiduría de los rudimentos del mundo. Decían que eran seres los que vivían ahí, que es posible. Y que ellos les daban doctrina, les daban enseñanza, el conocimiento de ellos. Y ese hermano es, mire, cuando yo digo eso, quizás no le simpatizo a la gente, pero eran astrólogos. Se pasaban así viendo las estrellas. Y a veces había instrucción que le fue dada a los ancianos, aquellos sabios, y llegaba la gente y tenía que ir a ponerse a los pies de los ancianos, y los ancianos les enseñaban.
Ellos aprendían de ellos. Porque esa era una transmisión, se transmitía de persona a persona. De persona a persona. Moría un anciano, pero él ya dejaba listo al otro con el conocimiento que le habían dado. Era una transmisión. La transmitirás a tus hijos y tus hijos a tus hijos, dice, ¿verdad? Ellos miraban a las estrellas. Y como digo, a veces yo cuando predico estas cosas, quizá yo no les simpatizo a la gente, pero no me importa. No me das de comer. No importa. Pero es que es necesario que se diga en la iglesia, y te lo voy a decir con la Biblia, lo que estoy diciendo ahorita. Salmo 19, 1. Del 1 al 6. Hermano, ese era un cantito nada más, no le ponga atención. Nel, ahí dice. Nel, ahí dice. Los cielos cuentan la gloria de Dios. A ver, ¿quiénes cuentan la gloria de Dios? ¿De ese Dios, de este mundo? Ajá. Ellos están hablándolo, ahí lo están diciendo. Mira, en nuestras narices está. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Y qué hace usted para ver qué cuentan los cielos? Y la expansión anuncia la obra de sus manos. Dice, hermano, pero bueno, ese es un decir. Pero mire lo que dice el 2. Un día transmite palabra a otro día. ¿Cómo? Palabra, ¿qué es la palabra? Conocimiento. Y la noche, y la una noche a la otra noche, declara sabiduría. ¿Cómo? Entonces, ¿qué es lo que hacía esta gente? Ver para arriba, mirar a las estrellas. ¿Qué decían los astros? ¿Qué dicen los astros? ¿De qué signo eres? ¿Qué decían los astros? ¿Qué enseñanza habían traído? Porque ellos creían que seres de esos lugares, de la Osa Mayor, el Arturo, del Orión, de las Pleiades, de los lugares secretos del mediodía, les hablaban. Los rudimentos del mundo traen sabiduría, traen conocimiento, traen doctrina, y ellos absorbían esa doctrina. Y el que no tenía acceso a eso, habían ancianos que enseñaban, que transmitían. Salmo 8:3. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Otro verso, Salmo 148, 3 y 4. Ahí están. Mi hermano, hay que tener cuidado porque fíjense que yo un día le dije que Daniel era astrólogo, ¿verdad? ¿Recuerda? Gran parte de tu escatología descansa en Daniel. Específicamente capítulo 9, 7, 8 y 9. Lea bien, Daniel era uno de los mejores astrólogos. ¿Cómo? Eso no te lo dicen en la iglesia. No, ellos eran enseñados por seres de esos lugares, de otros lugares. Ellos transmitían sabiduría. Eran los maestros de Israel, vamos a decir, el maestro de Israel, el que alumbraba con conocimiento Israel. Bueno, digo Israel, pero no solamente Israel, los griegos también, los caldeos. Tenían esa costumbre, vaya.
Por eso es que cuando usted observa a aquellos sacerdotes que adivinan, ¿recuerda? Sabían cuándo iba a venir el Salvador del mundo. ¿Dónde cree usted que miraban estos? Porque vimos su estrella, dice, ¿verdad? Y la estrella se posó en tal lugar. Entonces, hermano, tengan en cuenta que había gente que sabía que estaba hablando qué cosas estaban sucediendo ahí arriba. Y en base a esto decían, va a pasar tal cosa. Va a pasar tal cosa. Los ancianos se dedicaban a transmitir la enseñanza recibida de los rudimentos del mundo. Sabiduría caída o sabiduría de este mundo. Tanto judíos como griegos eran guiados por esto. Atlas. Allá. Orión. Allá arriba. Ay, Dios mío. Sabiduría caída. Pablo estaba en contra de los rudimentos del mundo, ¿sabe usted? Pablo estaba en contra de este tipo de enseñanzas. La gente era esclava de estos seres que transmitían ordenanzas. La gente servía en la doctrina de ellos y Pablo lo denunciaba. Pablo lo denunciaba. Pablo decía, no es así. No es así. Gálatas 4, 8 y 9. Ya voy a terminar. Gálatas 4, 8 y 9. Dice, antes en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, les decía. Mas ahora habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? Eran esclavos de los rudimentos del mundo. Eran esclavos de esa sabiduría, de esas ordenanzas transmitidas. Es más, incluso Pablo reconoce que en un tiempo él fue esclavo de eso. Él fue servidor de ellos. Pablo reconoce eso. Nosotros nunca, hermano, nunca hemos servido a eso, ¿verdad? No diga conmigo, nunca. Pero Pablo, fíjense, mire, Pablo andando en el judaísmo reconoce que él fue servidor de eso. Es cosa seria. Gálatas 4:3, allá arribita. Dice, así también nosotros, cuando éramos niños, o sea, cuando él andaba en el judaísmo, dice, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. ¿Éramos qué? Esclavos, dice, ¿ah? Estábamos bajo la esclavitud de los rudimentos de este mundo. ¿Qué estaba diciendo? Estábamos bajo la esclavitud de una doctrina mundanal, que pensábamos que era de Dios, que pensábamos que estaba bien, pero no. Porque si no, Pablo no hubiera cambiado, o no lo hubieran cambiado. Tremendo. Aún estando en Cristo, hermano, a veces el pueblo es sometido a ordenanzas, fíjese. ¿Sí sabía usted? Aún estando en Cristo, a veces el pueblo es sometido a ordenanzas. La ley del sábado, por ejemplo. La circuncisión, por ejemplo, en la iglesia. Son ordenanzas.
Aún estando en Cristo, aún en la iglesia, la gente a veces es influenciada por los rudimentos del mundo, por esos principios fundamentales, por esas doctrinas elementales del mundo. Hermano, no estoy hablando de borrachito, ese es un mundano, no, le estoy hablando de los que son mundanos. Yo sé que a veces hay gente que son mundanos, pero yo le estoy hablando de los meros mundanos. Los meros. Y a veces la iglesia es influenciada por eso. Hermano, y lo único que me queda decir es que aquel que ha sido influenciado por eso sigue siendo mundano todavía. Porque uno es lo que sabe, lo que ha entrado en la conciencia de uno. Eso es lo que uno es. Colosenses 2:20. Voy terminando. Pues si sois muertos con Cristo, cuanto a los rudimentos del mundo, oh Señor Jesús, ¿cuántos murieron con Cristo? O sea que al morir con Cristo ustedes murieron a esos rudimentos del mundo. Dice ahí, ¿verdad? ¿O no? Entonces, ¿por qué lo siguen? No ustedes, sino los de la tele. Entonces, si sois muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses al mundo o a los rudimentos del mundo, os sometéis a ordenanzas? Tales como no manejes, no gustes o no toques. Si son muertos con Cristo en cuanto a esos rudimentos, en otras palabras, si ustedes son muertos con Cristo, esos rudimentos ya no deben de tener efecto sobre tu vida, ya no deben de esclavizarte. Entonces Pablo lo denuncia y dice, entonces ¿por qué se someten a ordenanzas? Por supuesto, a las ordenanzas de los rudimentos del mundo, a las instrucciones, a la doctrina que viene en forma de ley de los rudimentos del mundo. Y ahí está, en el antiguo pacto. Ódiame, Teresa. Por piedad Dios te lo pido. Pablo le decía a la gente, la verdad está en Jesús. No se sometan a las ordenanzas de los rudimentos del mundo si son muertos en Cristo. En cuanto a esos rudimentos, ¿por qué se someten a eso? ¿Por qué? La gente, hermano, era enseñada por esas potestades, por esos principados. Era transmitida la enseñanza de ellos a través de los sabios. Es como que la gente no estaba completa en algo. Es como tener una necesidad que un sabio te diga cómo leer los cielos o qué quiere decir y que te enseñe. Es como no tener la información y tienes que acudir a ellos para ser enseñado. En astrología. Enseñanza. Mire qué tremendo eso, porque es necesario, ¿verdad? Es necesario. Regresemos a Colosenses 2, 8, 10. Ahí abajito. Vamos a entenderlo ahora. Observe la situación de Pablo con respecto a este tema. Dice así, Colosenses 2, 8 al 10. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, o sea, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Ya entendió ese verso, va? ¿Ya sabe cuáles son los elementos del mundo? Esos sofismas judíos. 9, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad,
corporalmente. ¿Qué está diciendo aquí? Mire qué tremendo eso, hermano. En otras palabras, todo lo que el Padre es, habita en el cuerpo de Cristo crucificado. ¿Sí me comprende? Todo lo que el Padre es, habita en su Hijo. Todo lo que es Él. De todo eso que Él es el Padre, está lleno Cristo. Entonces Él está diciendo, porque en Él, en Cristo, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente en su cuerpo, dice. Y en Él estáis cumplidos. Miren la palabra plenitud. Dice, Él está lleno, está completo, está pleno. En Cristo habita todo lo que el Padre es. Él está lleno del Padre. Y dice, y en Él estáis cumplidos. En otras palabras también está diciendo, y ustedes también, si ustedes habitan en Cristo, van a estar cumplidos o van a estar completos también. Van a estar perfectos, van a estar verificados, van a estar satisfechos, van a llenos. Otra vez, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y en Él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. En otras palabras, hermano, usted está completo en Cristo. ¿Cuánto lo creen? O sea, antes no estaba completo. Que tenía que andar recibiendo de otro lado. Pero recuerden que aquí arribita dice que en Él están escondidos todos los tesoros de conocimiento y sabiduría en Cristo. Y ustedes están completos en Cristo. ¿Completos en qué? Todo conocimiento y sabiduría. ¿Sí me está comprendiendo? Ustedes están llenos en Cristo. Cristo es palabra. Cristo es conocimiento. Sabiduría. En Él habita todo eso. En Él habita todo eso. Y si somos de Cristo, tenemos acceso a eso. O sea, no tenés necesidad que venga un viejito, un anciano de aquellos sabios de antaño a enseñarte cómo es eso. Porque para empezar no te interesa eso. Cristo es conocimiento. Y en Él estáis completos, llenos. Por eso, hermanos, es tremendo. Hay que venir a Cristo, porque en Él habita todo lo que el Padre es. En Él habita. ¿Está conmigo? En Él están cumplidos de la verdad, o llenos de verdad, o completos. En Él estáis completos. Ahí está al lado la abundancia del conocimiento. En Él estamos satisfechos. No se necesita nada más. Porque Él es todo. Cristo es todo. Vamos a leer esa palabra, Colosenses 2:10, en la versión que le digo, palabra de Dios para todos. Mire lo que dice. En Cristo ustedes están completos, dice esta versión. Mire qué bonito dice. Y no necesitan nada más, pues Él está por encima de todos los gobernantes y poderes. Otra vez, vamos a leerlo. En Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él está por encima de todos los gobernantes y poderes. ¡Qué tremendas! ¿Están completos en Cristo? ¿O no? En otras palabras, Cristo es el todo y en todos. En Él habita la plenitud. Colosenses 3:11. Voy terminando.
Desde el 10. Y revestidos del nuevo, es el cual por ¿el conocimiento de quién? De Cristo. Es renovado conforme a la imagen del que lo creó. 11. Donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, porque es otra doctrina. Bárbaro, ni cita, ni siervo, ni libre, mas Cristo es el todo. Diga conmigo, Cristo es el todo y en todos. Ahí está. ¿Por qué? Porque en él habita la plenitud corporal del Padre. ¿Está eso, verdad? Porque Cristo es el todo. Pero por eso dice en el 10, y revestido de nuevo, el cual por el conocimiento. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento? Entonces no está hablando del conocimiento de los rudimentos del mundo. Está hablando de otro conocimiento, de otra doctrina. Ay, hermano. Es como estar conectado, ¿verdad? Para beber de él, para tomar de él, para tomar conocimiento de él, para tomar palabra de él. Gloria al Señor. Completos en Cristo. Juan 1:16. Creo que es Juan. Voy terminando. Dice Juan. Bueno, dice el narrador, no dice Juan, dice el narrador. Porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia por gracia. Y hace la diferencia en el siguiente verso. Porque la ley por Moisés fue dada. Ay, la ley mundanal. ¿Usted se acuerda de ese verso? La ley mundanal. La ley mosaica. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. ¿Está comprendiendo lo que estoy diciendo? Y de su plenitud tomamos todos. Gracia y verdad. Gracia y verdad. No la ley, gracia y verdad. Y dice, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Y de su plenitud tomamos todos. Gloria al Señor. Espero este mensaje se entienda. Versos para entender. Unos versos para entender y ya. Nos vamos a ir temprano hoy, mire, apenas son las 8:30. Primer carta de Juan 2:27. Primer carta de Juan 2:27. Ahora sí podemos entender a qué se refiere este verso. Porque la unción que vosotros habéis recibido de él, otra vez, pero la unción que vosotros habéis recibido de él mora en vosotros y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe. Mas como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en él. Perseveraréis en él. No tenéis necesidad, dice, que nadie os ¿qué? ¿Por qué? Porque ya no estás en esos rudimentos del mundo, donde no tenías accesos, donde eran unos cuantos nada más. Tenías que ser enseñado. Ahora dice que recibiste una unción que viene de él. Una unción diferente. Primera carta de Juan 2:27, ya está, ¿no? Primera carta de Pedro 1:23, versos para entender.
1:23, perdón. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra. Ahí está. De Dios que vive y permanece para siempre. O sea, te hicieron renacer por medio de una palabra, pero no la palabra de los rudimentos del mundo, no bajo esos principios mundanales, sino la palabra de Cristo. Ay, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Último verso, para entender. Segunda carta de Juan 1:2. Dice, por la verdad que está en nosotros. ¿Dónde está la verdad ahora? En el cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es en nosotros. Él es el todo en nosotros. Y en todos, dice. Él es el todo y en todos. Dice, por la verdad que está en nosotros y será perpetuamente con nosotros. Dice el 3, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Gloria al Señor. Yo espero este mensaje nos haya ayudado, ¿verdad? Dice, por eso no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Fíjese, hermano, que yo he escuchado, ¿verdad? Hermano, yo no voy a la iglesia porque la Biblia dice que no hay necesidad que nadie le enseñe. Pero ¿el contexto cuál es? ¿El contexto cuál es? Espero este mensaje nos ayude, hermanos, a identificar de qué doctrina somos. La doctrina de Cristo, que yo sepa, es una. Vamos a poner de pie esta hermosa noche y vamos a elevar una oración y vamos a quedar despedidos. Amén. Padre, que estás en gloria, venimos esta noche ante tu presencia, Señor, dándote gracias por este mensaje, bendito Padre. Te damos gracias, Señor, porque a ti te plació esta noche que estuviéramos en este lugar predicando tu palabra, Señor. Que levantes su mano, te pido, bendito Dios, que bendigas a cada uno de mis hermanos que están esta noche, Señor, reunidos aquí en tu nombre. Te pido que tú los bendigas, que tú los guardes, Señor, y que esta palabra, Señor, dicha esta noche, que atesorada adentro de nosotros, en nuestra conciencia, sea guardada en nuestra alma, Señor, podamos atesorarla y podamos estar convencidos que tu Hijo amado es el que está en nosotros y que en tu Hijo es donde radicas, Señor, corporalmente todo lo que tú eres, bendito Padre. De su plenitud, dice tu palabra, tomamos todos gracia sobre gracia. Así de que, Señor, te damos gracias por eso que has hecho a través de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, bendito Dios, porque a ti te plació darnos a conocer de tu Hijo, de ese misterio que fue revelado, de ese misterio que pocos entendían. Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de predicar de Él, de tu Hijo, para predicar de Él, Señor. Te damos gracias por esa oportunidad que nos das de poder hablar de Él, Señor, y poder expresar de Él, de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, Señor les bendiga.